El que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. El bueno alcanzará favor de Jehová, mas él condenará al hombre de malos pensamientos. El hombre no se afirmará por medio de la impiedad, mas la raíz de los justos no será removida. La mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma en sus huesos. Los pensamientos de los justos son rectitud, mas los consejos de los impíos, engaño. Muy buenos días tengan todos ustedes, bienvenidos a Esenciales, qué bueno es estar con ustedes esta mañana, estamos agradecidos por poder tener esa oportunidad de abrir la Escritura, confiamos en ella, confiamos que hay una máxima autoridad y esa es la palabra de Dios, Dios revelado en su Escritura, habiendo hablado para nosotros, habiéndonos revelado quién es Él, su voluntad, su corazón. Y bueno, estamos convencidos de que o el hombre miente o Dios miente. Entonces creemos que con lo que dice la palabra de Dios sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Así es de que te damos la bienvenida aquí Esenciales. Gracias por estar con nosotros donde quiera que estés, en tu coche, en tu casa, en tu trabajo. Gracias por sintonizarnos. Yo soy Chuy Castañeda, pastor de Calvary Compañerismo Cristiano, y me acompaña mi amada esposa Rocío Castañeda. Muy buenos días, tengan todos ustedes, sean bienvenidos, bienvenidas a Esenciales. Gracias a ti que nos estás sintonizando en el área metro de Memphis, Arkansas, Mississippi, Boston, Jacksonville, Florida, Nuevo México, Albuquerque. Gracias por estar sintonizados. Todos los que están en el video en vivo a través de la plataforma Facebook, gracias por acompañarnos a cosas esenciales para la fe. Y bueno, queremos agradecer a nuestros sponsors. Recuerda, Omega Insurance, 2 locaciones, 673 de Avon Road, 1285 de Getwell Road. Si de seguro se trata, Omega Insurance no son los únicos, ellos hacen la diferencia. Be Happy Yard Science, busca a Lucía con sus servicios en su página en Facebook y desde luego nuestra amada iglesia Calvary Compañerismo Cristiano. Gracias por su amor por la verdad y nos vamos directamente al libro de las Revelaciones, al libro de Apocalipsis capítulo 6. Así es, bueno, y lo que estamos viendo en esta escena de Apocalipsis es el sexto sello, ¿verdad? Después de los primeros quinto sello, después de los primeros 4 jinetes de Apocalipsis, después de haber visto a Dios en su trono, a Jesucristo, lo estamos viendo también tomando de la mano del dueño de todas las cosas, del Todopoderoso, en un trono impresionante, colores, ¿verdad? Cosas majestuosas que estamos viendo literalmente de un Dios que está listo para tomar, ¿verdad? Para tomar lo que es suyo y lo que le pertenece. Jesucristo está tomando de su mano derecha este sello tiene, este rollo tiene 7 sellos y cada uno de estos sellos son diferentes juicios consecutivos, ¿verdad? El Señor dijo son como los dolores de parto que van en aumento, ¿verdad? Hasta que llega pues el alumbramiento. Y esto es lo que estamos viendo en estos sellos. Los primeros 4 sellos, como ya lo vimos, ¿verdad? Es Jesucristo quien está abriéndolos. Es el primero, falsa paz, ¿verdad? Engaño, después guerra, después hambre, después muerte. Y hasta ahora ha sido el hombre, ¿verdad? Y de pronto tenemos el hombre actuando, ¿verdad? Dios quitando su mano, el hombre simplemente desbocándose en su pecado. Y ahora llegamos aquí a este quinto sello. En este quinto sello estamos viendo a los mártires, ¿verdad? Estamos, ya establecimos que los mártires comienzan a orar porque hay se desata una terrible persecución, aunque ya vimos que siempre ha habido persecución, ¿verdad? Comienza a haber un poco más de persecución todavía, se oficializa esta persecución hasta llegar a la abominación desoladora, de la cual vamos a hablar un poquito en un ratito más, o en estos días, pero vamos a ver este sello desde la perspectiva del Señor en el sermón del Monte de los Olivos en Mateo 24, ¿verdad? Coincide a la perfección. Esto es lo que más me fascina de la Escritura, cómo toda ella tiene una unidad perfecta, porque tiene un solo autor, ¿verdad? Y cuando vemos esta unidad nos damos cuenta cómo toma sentido la palabra de Dios. Recuerda, no nos estamos guiando en la cuestión profética por lo que vemos en las noticias y todo eso. Todo eso puede cambiar en cualquier instante porque Dios alarga su paciencia, o Dios puede decir en cualquier momento aquí comienza, ¿verdad? Pero lo que nos debe llevar a cada uno de estos pasos es la firmeza de la Escritura, y ella nos debe dar la seguridad, ¿verdad? El sentido del que está hablando. Y en Mateo 24 el Señor coincide a la perfección, ¿verdad? Con este quinto sello.
coincidió a la perfección con los primeros 4 sellos en los primeros versículos del 1 al 8, ¿verdad? Cuando el Señor les está hablando de su regreso. Y entonces después en el quinto sello, después de hablar de los 4 jinetes, ¿verdad? Aunque Jesucristo en la parte de la muerte también añade que va a haber catástrofes naturales y todo este tipo de terremotos, ¿verdad? Entonces dice que en Mateo 24:9 dice: entonces los entregarán a tribulación y les matarán y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Así es, esto lo estuvimos viendo, que muy probablemente el gobierno es el que va a estar dirigiendo activamente esta persecución. Ya hablamos de cómo no será una persecución solamente política, sino religiosa, ¿verdad? Más tarde será guiada por el falso profeta, con este falso sistema religioso ecuménico, ¿verdad? Que va a exigir adoración al anticristo, ¿verdad? Este hombre de maldad, este hombre blasfemo, y lo vamos a ver también. Y también nos dice que va a ser un tiempo en el que todos aquellos que habían creído falsamente en Cristo, porque al principio se viene un fuerte avivamiento aparente, ¿verdad? De todos aquellos que dijeron, los cristianos tenían razón, ¿verdad? Cuando ya no estemos. Y durante toda la época de la palabra, de estos últimos 7 años, va a haber avivamiento, va a haber gente creyendo, pero al mismo tiempo con la persecución, aquellos que creyeron solamente superficialmente van a dar pasos atrás, ¿verdad? Fíjate, nos dice que en Mateo 24:10 al 12. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Así es, estamos viendo esta situación, ¿verdad? Y esto nos recuerda que debemos tener una fe genuina, debemos asegurarnos en dónde estamos basando nuestra fe, cómo podemos saber que somos hijos de Dios, y son cosas que deben estar seguras en nuestro corazón. Podemos hablar un poquito acerca de eso, ¿no? Acerca de la realidad de cómo yo tengo que tener esta seguridad, ¿verdad? Juan nos lo dice, Romanos también nos habla de eso, pero vamos a ir un pequeño corte y regresamos en un momentito. No se vayan, estás en Esenciales. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Gracias por quedarte con nosotros, y estamos viendo pues esta manera en la cual el Señor está hablándonos acerca de lo que está viendo en este segundo sello, ¿verdad? Nos dice que muchos tropezarán. Cómo la fe genuina se fortalece, por un lado, ¿verdad? La fe genuina, dice la palabra de Dios en el sermón de las semillas, ¿verdad? Cómo la falsa fe tropieza con la prueba. Pero, sin embargo, cuando hablamos de que es una fe genuina, se fortalece con la prueba. Sí, en el sentido de que muchos tropezarán, pues lo vemos constantemente, como cuando tu fe no está fundamentada realmente en quién es Cristo, en lo que es Cristo, sino en lo que tú necesitas, pues tropiezas cuando ya no hay esta respuesta de parte de Dios a tus exigencias o a las cosas que tú estás esperando de Dios. ¿Por qué? Porque recuérdate, Dios tiene un plan, tiene su plan para tu vida, no es nuestro plan, sino es el plan de Dios. Y ahí tropezamos muchas veces, tropezamos cuando no nos damos cuenta que Dios tiene otro plan muy diferente, pero tenemos que estar atentos. Es por eso que necesitas saber en qué está fundamentada tu fe. ¿Está fundamentada en ti, en el aquí y en el ahora? ¿Se trata de ti o realmente has entendido que se trata de Jesucristo? Que nosotros tenemos ya un propósito en sí, en conocerle, en que pueda ser glorificado a través de nuestras vidas, en que cuando la gente vea nuestra vida pueda decir, wow, Dios le cambió la vida. Solamente Dios pudo haber hecho esto. Así es. Y bueno, también nos dice después en esta parte cómo, aparte de que la fe sale probada, por eso dice el Señor en el versículo 13, más el que persevere hasta el fin, este será salvo, ¿verdad? Aquí no está diciendo que la salvación se gane perseverando. Obviamente la salvación no es por obras, sino por fe. Lo que está diciendo es que la palabra de Dios muchas veces nos muestra, ¿verdad? Nos va a mostrar que la fe que es genuina va a perseverar hasta el final, como decía Juan, ¿verdad? Si son de nosotros, permanecen con nosotros. Si no son de nosotros, no permanecerán con nosotros. Después dice, fíjate ahí en el versículo 14 de Mateo 24, ¿cómo dice? Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Wow, qué importante, ¿verdad? Entonces, lo que nos estamos dando cuenta es que el Señor nos está mostrando que la persecución no va a parar
el evangelio, no va a parar los creyentes genuinos. Y va a seguir habiendo predicación de la palabra por todos lados. ¿Por qué? Porque son dos cosas que yo veo en la predicación. Número uno, la misericordia de Dios, aún llamando al arrepentimiento hasta el último momento. Número uno, y hasta el último momento va a estar habiendo gente convirtiéndose al Señor. Pero de la misma manera también el hecho de escuchar el evangelio, el hecho de escuchar la verdad, el hecho de que Dios esté haciendo esto en todos lados muestra también que esto va a quedar como peso también en el día del juicio, de que escuchas y no quieres, que al final en la condenación va a haber justicia perfecta y la gente no va a estar diciendo, ay, qué injusticia que estoy aquí. No, está establecido que Dios es perfectamente justo, ¿verdad? Cada uno es obvio que va a ir al infierno por sus pecados, porque muchas veces tiene esa gente esa falsa percepción, ¿no? Que dice, pues ¿qué va a pasar en África o en esos lugares donde no escucharon el evangelio? No, la gente no va al infierno porque no escuchó el evangelio, la gente va al infierno por su pecado, por su maldad. Y hay muchas cosas en Romanos donde nos dice que Dios nos da la conciencia, Dios nos da diferentes maneras para mostrarnos que en verdad necesitamos un Salvador, y la gente decide no arrepentirse, ¿verdad? Y yo estoy seguro que aquel que clama al Señor responde, ¿verdad? Porque la única salida es Jesucristo. Pero nos damos cuenta que debemos entender eso. La gente va al infierno o a la condenación por su pecado. Cuando alguien te diga eso, ese argumento, dile eso. La gente no va al infierno por no escuchar el evangelio. La gente va al infierno por su pecado, por su maldad, por haberle dado la espalda a Dios, y tiene suficiente evidencia de parte de Dios. En primer lugar, comenzando por la creación, que hay un Dios. En segundo lugar, su propia conciencia. Eso nos lo dicen Romanos. Todos tenemos una conciencia y sabemos perfectamente bien que lo que estamos haciendo no está bien, y sabemos que requerimos un Salvador. Y cuando alguien clama a ese Salvador, el Salvador responde, ¿verdad? Pero es una decisión también personal. Pero lo que sí podemos ver, habiendo establecido estas dos cosas, es que va a haber, a pesar de la carnicería que se va a levantar en contra de los cristianos, ¿verdad? De los creyentes, de los judíos, ¿verdad? En este tiempo van a ser los judíos el centro de la atención, ¿verdad? Que Dios va a estar tratando con ellos. De la misma manera, este testimonio de Dios va a estar funcionando. Fíjate, los 144,000 que vamos a estar viendo en el siguiente capítulo 7, ellos van a estar predicando el evangelio finalmente al mundo entero, y van a ser muy eficaces, ¿verdad? Dios los va a proteger milagrosamente, ¿verdad? Y más adelante vamos a ver a 2 testigos también, que van a estar desde Jerusalén hablando, y son impresionantes estos testigos, porque dice que los van a querer matar, porque el mundo no quiere escuchar la verdad, la aborrece, rechina los dientes al escucharla, ¿verdad? Satanás, ¿verdad? Aborrecen la verdad, y cuando esto sucede, ¿verdad? Van a querer matarlos, y dice que fuego va a salir de ellos, van a hacer que no haya agua, que no caiga lluvia, diferentes cosas que ellos van a estar manejando el clima. El clima, van a tener señales tan milagrosas, ¿verdad? Como estas, y cómo eso va a causar a los hombres entre terror, pero también al mismo tiempo como más odio, y más van a intentar más y más y más acabar con ellos. Pero esto no va a suceder así, porque Dios va a estar con ellos. Acuérdate, en el próximo capítulo 144,000 vamos a ver cómo realmente estas van a ser tan eficaces predicando el evangelio, cómo ellos van a poder alcanzar todavía a muchas personas más, porque Dios les va a proteger. Así es, y fíjate, lo que estamos viendo también es que después de ellos también va a haber un ángel que va a estar predicando por todo el mundo. Imagínate, un mismo ángel que va a estar clamando, porque ya son los últimos juicios, ya estamos hablando de las últimas copas, de lo más terrible. Se termina el tiempo, ya está el cronómetro en 30, 29, 28, 27, 26, y todavía el Señor va a estar clamando: arrepiéntanse porque ya viene este tiempo, ¿verdad? Y vamos a estar viendo todo esto. El punto es que los verdaderos creyentes se van a sostener hasta el final a pesar de la persecución, ¿verdad? Pero esta quinto sello es el principio de la intensificación, ¿verdad? Y va a llevar a un momento el cual se llama
la abominación desoladora, ¿verdad? El quinto sello se abre y poco tiempo después llega la abominación desoladora. ¿Verdad? ¿Qué dice el Señor en Mateo 24, 15 al 18? Por lo tanto, cuando veas en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que le entienda, dice, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Qué interesante, ¿verdad? Esto es lo que estamos viendo, la abominación desoladora. ¿Qué es esta abominación desoladora? Bueno, nos vamos a dar cuenta que este evento marca la mitad de los 7 años, ¿verdad? Justo los 3 años y medio de persecución, también lo vamos a estar viendo con más detalle, ¿verdad? Pero Jesucristo la menciona hasta el versículo 15 de este sermón. Implica que como te decía, este sello se abre poquito antes de lo que suceda, y después la abominación desoladora literalmente es como dicen aquí, open season, o ¿cómo se dice? Pues sí, se abre la temporada. Temporada de cazar creyentes, ¿verdad? Entonces, también podríamos ver una cuestión importantísima con respecto al anticristo, ¿verdad? Para el mundo antes de los 3 años y medio, el anticristo va a ser solamente un líder político, ¿verdad? Un salvador de la situación, ¿verdad? El productor de paz y seguridad, o el que promete paz y seguridad. Pero algo sucede en estos 3 años y medio con la abominación desoladora. A la mitad de esos 3 años y medio es que él va a exigir ser adorado como Dios, ya no nada más un líder político, ¿verdad? Entonces en este momento él va a exigir esa adoración, y es como él es literalmente, como dice la palabra de Dios, surge del Imperio Romano revivido, y como los césares de ese tiempo, ¿verdad? Él va a estar exigiendo adoración. En aquellos tiempos los césares decían, digan que soy Dios. Lo único que tenían que hacer los cristianos para no morir en el circo romano era decir, César es Dios. Pero ellos decían, no, César no es Dios, Jesucristo es Dios, y por eso daban su vida, ¿no? Y eso es lo que va a hacer Satanás. Está pidiendo, va a estar exigiendo esto, ¿no? Y a cualquiera que hable en contra del anticristo, en contra de su régimen, se le va a considerar blasfemo, ¿no? Entonces, eso es otra cosa que me vino a la mente, que se me hace muy sensato en pensarlo. Eso va a ser así, porque en el sexto sello vamos a comenzar a ver la mano de Dios ya en las cuestiones con respecto al cielo, a las estrellas. Todo lo que el hombre consideraba que era algo que lo iba a permanecer por siempre bien, se va a mover, ¿verdad? La luna, el sol, las estrellas, todo se va a conmover. Entonces ya no necesitan aquí en este momento un líder político, ahora necesitan un líder superpoderoso, y es cuando este falso maestro, este falso Jesucristo, este falso Dios va a surgir y va a hacer milagros y señales, y les va a vender otra mentira. Les va a vender, yo sí voy a poder ir en contra de este Dios. No se preocupen, después de esto vamos a salir adelante. Después de esto yo soy el que los voy a sustentar. Obviamente todo esto es una mentira, ¿verdad? Después, por eso habla de la marca de la bestia, diferentes cosas, ¿verdad? Pero fíjate nada más cómo el engaño es tan poderoso y tan fuerte en este tiempo. Y nosotros tenemos que estar al pendiente de la palabra de Dios y tener este discernimiento para que esto no nos suceda. Porque esto va a pasar en aquel tiempo, ¿no? Como el mundo piensa, ¿verdad? Queda bajo el engaño de este falso Dios, porque sabemos que su reino solamente va a durar 3 años y medio. Pero mientras esto sucede, pues la persecución va a seguir. Vamos a ir a un pequeño corte comercial, no te vayas. Regresamos en un momentito. Estás en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza para todos. Esto es Esenciales. Y ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Gracias por quedarte con nosotros. Pues agradecidos de continuar con este sello. Y bueno, como te decía, es importante entender la fuerza que trae este quinto sello, ¿verdad? La fuerza que trae este quinto sello es finalmente Dios está escuchando la oración por venganza, ¿verdad? La oración de que se levante y establezca precisamente su reino, ¿verdad? Y es importantísimo ver cómo la oración mueve el corazón de Dios para que esto pase. Pero estamos estableciendo ahorita cómo la persecución se está multiplicando, se está intensificando, ¿verdad? Cuando este hombre de maldad se levante, ¿verdad? Ahora, fíjate, imagínate
en este momento, en este tiempo, el mundo entero se va a convertir en homicida, como ya lo mencionamos, ¿verdad? Cuando la narrativa de toda una sociedad, de toda una cultura te dice, está bien, es correcto que hagas aquello, ¿verdad? Sin restricción de la ley, sin restricción de la policía, ¿verdad? El Espíritu Santo pues quita restricción de pecar, de hacer maldad, ¿verdad? El mundo entero se desboca en esta maldad y surge esta cuestión, ¿verdad? En la cual ya es hora, ¿verdad? Que el tiempo de gracia termina. Fíjate que tenemos una escena muy que nos muestra esto en el Salmo 2. Fíjate, Salmo 2, ¿qué nos dice? Los reyes de la tierra se preparan para la batalla. Los gobernantes conspiran juntos en contra del Señor y en contra de su ungido. Rompamos las cadenas, gritan, y liberémonos de ser esclavos de Dios. Pero el que gobierna en el cielo se ríe, el Señor se burla de ellos. Qué interesante. Claro, ¿verdad? qué interesante. O sea, cómo quieren deshacerse como del lugar de su creador, ¿no? Así es. Y tienen una mentira en su cabeza, pensando que Dios los esclaviza, cuando realmente el que nos esclaviza es Satanás, el príncipe de la potestad del aire. Es él el que opera en los hijos de desobediencia. Dice la palabra de Dios que el que peca es esclavo, y es algo que tú tienes que tomar en cuenta, ¿verdad? Porque la fuente de tus problemas, la fuente de tus tristezas, la fuente incluso de la misma muerte, de todo lo que vemos, de toda la maldad, es el pecado. Es precisamente darle la espalda a Dios, es alejarnos de Él, es tener esta hostilidad en su contra. Eso es lo que nos produce todo tipo de mal en nuestros corazones, lo que corrompe todo, ¿no? Sin embargo, Satanás, nuestra naturaleza pecaminosa, siempre nos lleva a echarle la culpa a Dios, ¿verdad? Esto me pasa por tu culpa, tú que me hiciste así, tú que nos creaste de esta manera. No, nosotros que nos alejamos de Él, nosotros que le dimos la espalda, ¿verdad? Y esto está pasando, ¿por qué no me escuchas, Dios? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué haces el otro? ¿Verdad? Checa esa actitud que es una actitud natural de una naturaleza pecaminosa, culpar a Dios de algo que Él no hizo. Él no es culpable de estas cosas. Nosotros somos aquellos que hemos decidido y darle la espalda, y cuando decidimos darle la espalda, cuando decidimos caminar lejos de Él, lo que sucede es que pasan estas cosas, ¿verdad? Pero ¿a quién le ha ido bien? Después dice ahí que el Señor se burlará de ellos. Obviamente, muchas veces no nos ponemos a pensar, pero el quien mantiene la cohesión, ¿verdad?, de tus células, del planeta, del todo lo que existe, el universo entero, ¿verdad?, quien lo mantiene funcionando es Dios. Y Dios, por un instante, por un segundo, quitara su mano, todo sería un caos. Claro. Todo sería un caos. No entendemos, ni el piso que pisamos estaría firme. El aire que respiramos se convertiría en no respirable. La energía que vivimos, no entendemos eso de parte de Dios. No entendemos quién es Él, el creador, y damos por este engaño del orgullo, que es el primer pecado que surgió. Pensamos que en verdad somos nosotros los que controlamos el weather y que somos nosotros los que controlamos todo, ¿verdad? Que simple y sencillamente nos concentramos y traemos las buenas vibras, pero eso es mentira. El control es el sentido de control, es una ilusión. Hay un Dios eterno, el cual sostiene todas las cosas. Pero mira cómo el ser humano se engaña a sí mismo y dice, vamos a quitarnos las ligaduras del malvado. No, ese no es el malvado es el que te ha engañado, y el malvado que va a engañar en este momento y en este tiempo a toda la humanidad. Sí, así es como podemos comer estas mentiras. ¿Por qué? Porque el hombre quiere vivir lejos de Dios. El hombre no quiere que le diga Dios absolutamente las normas de sus normas, ¿verdad? Como creador, Él quiere establecer las propias, y este es el mayor engaño. El mayor engaño es: serás como Dios. Esto sucedió desde Génesis 3 y sigue sucediendo hasta nuestros días. Así es de que necesitamos nosotros venir y observar nuestras vidas. ¿Quién gobierna? ¿Gobiernas tú? ¿Gobierna Dios? ¿O quieres una mezcla, lo que te conviene, lo que no te conviene? ¿Eres de los que se relacionan con Dios a su manera, o realmente quieres establecer la manera de Dios para relacionarte, ¿no? Así es. Y bueno, otra cosa muy interesante que vamos a estar viendo aquí, pues es lo que sigue. Fíjate, el Señor, este es otro argumento que sabemos que Mateo 24 está hablando de este tiempo, de estos sellos en este momento, ¿verdad? Porque el Señor se está refiriendo a los montes, a la azotea, al campo, ¿verdad? Todas estas cosas están hablando en sentido de la geografía exclusivamente de allá, de Israel. Sí. Está hablando de ese lugar, y tienes que entender esto. Acuérdate, no debemos espiritualizar la escritura, no debemos estar pensando, cuando llega el punto de que
es que no dice lo que dice, porque lo que dice es espiritual. Eso se llama espiritualizar, ¿verdad? Y cuando hacemos eso, nosotros nos convertimos en la autoridad, ¿verdad? En los que, y de pronto hoy vemos una locura, ¿verdad? De gente que dice, no, la Biblia está más o menos, es verdad en cierto porcentaje, pero no lo es, ¿no? Y aquello no quiso decir, y aquello no significa esto. ¿Quién se convierte en la autoridad ahí? Nosotros, ¿verdad? Es importantísimo darle siempre la autoridad a la Escritura, y para esto tenemos que interpretarla de una manera literal, ¿verdad? Yo lo que he notado en la palabra de Dios es que cuando es simbólico, la misma palabra te dice que es simbólico, pero si no te está hablando de una manera literal, y eso es lo que le da sentido perfecto a la Escritura, ¿verdad? Muchas veces la gente viene con un prejuicio doctrinal, viene con un prejuicio de ideas, ¿verdad? De lo que está alrededor, y quiere arreglar todo eso conforme a sus prejuicios, pero de pronto queda sin sentido y no puedes interpretar Apocalipsis de una manera distinta al resto, ¿verdad? De la Escritura. Tienes que tener más o menos los mismos principios. Obviamente sabemos que la Escritura pues es diferente, se observa diferente si es profecía, si es poesía, si son narrativas, si son cartas, pero de la misma manera el Apocalipsis nos está narrando algo, nos está dando una historia, ¿no? Es historia, no nos está diciendo pues acertijos o cosas por el estilo, nos está mostrando lo que está pasando, y eso es lo que estamos viendo aquí, ¿verdad? El Señor está hablando literalmente de Jerusalén, ¿verdad? Por eso dice que aquellas que estén encintas o criando, ¿verdad? Que huyan, porque va a ser un tiempo cuando de pronto ellos habían hecho previamente este pacto con el anticristo, que ellos van a pensar que es una buena persona, pero de pronto cuando él se quita la máscara, ellos van a decir, nosotros no queremos tener nada que ver con esto, y ahí es cuando el Señor les dice, cuando esto pase, cuando él exija adoración, tienen que huir, ¿verdad? Y entonces, porque viene una persecución tan dura. Fíjate lo que dice Mateo 24, 21 al 22. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Qué fuerte, ¿verdad? Lo que nos está diciendo, ¿verdad? Entonces, en el contexto de esta persecución, ¿verdad? Dice que si aquellos días no fueran acordados, nadie sería salvo. Otra vez nos referimos a que hay tanta persecución que nadie sobreviviría si no fuese porque Dios está precisamente poniendo su mano soberana. Dios es perfecto y nos está mostrando esto, ¿verdad? Ahora podemos hablar acerca de esta abominación desoladora, ¿verdad? ¿Qué es la abominación desoladora? Fíjate, hay algunos textos que nos hablan de esto, cuando el anticristo a la mitad del tiempo se revela o se hace pasar por Dios, ¿verdad? Un hombre blasfemo, un hombre que está literalmente poseído por Satanás, ¿verdad? Pero Daniel lo menciona en 3 ocasiones, fíjate. Capítulo 9, versículo 27 nos dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitará el continuo sacrificio y pondrá la abominación desoladora. Y luego en el capítulo 12 dice, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Así es, y entonces la cuenta de estos 1290 días son 3 años. 3 años y medio. 3 años y medio. Y bueno, estamos viendo cómo la palabra es perfecta. Pero cuando tú cheques esos 3 textos, o en Daniel, cuando está hablando de esto, siempre habla de que sabemos el final. Jesucristo vendrá y tomará lo que es suyo, le destruirá. Va a ser el imperio más impresionante que jamás tuvo la historia humana, ¿verdad? De un dictador malvado, pero sin embargo va a ser la historia más corta de él. Claro. Y lo vamos a estar viendo porque Jesucristo al final gana y nosotros ganamos con él, y eso tenemos que ponerlo en nuestro corazón. Dios es el victorioso y necesitamos estar en Cristo por lo mismo. Vamos a oír un pequeño corte comercial y regresamos. No te vayas, estás en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza.
Y ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Gracias por quedarte con nosotros. Y estamos hablando de este tema que es importantísimo. La profecía es algo que debemos estar hablando. Fíjate que un alto porcentaje de toda la escritura habla de profecías. Estaba yo escuchando que de la segunda venida de Jesucristo, entre las profecías que se repiten y las profecías que hay como 800 promesas del regreso de Jesucristo a esta tierra. Y es algo que tú tienes que tener pues muy pendiente en tu corazón y en tu alma. Jesucristo viene por lo que es suyo. Esta vez no comencé con eso, pero siempre te menciono esto. Jesucristo, Dios es el creador. Esto comenzó desde Génesis, cuando el Señor hizo todo bueno en gran manera. El hombre peca, decide darle la espalda, decide creer una mentira, cae en la más terrible de los dramas, ¿verdad? Que es el pecado. Pero después de esto nos damos cuenta que Jesucristo, que Dios promete a Jesucristo. Jesucristo es prometido en esta mujer que iba a ser la simiente, ¿verdad? De esta mujer, y él iba a aplastar la cabeza de Satanás. Y eso sucedió literalmente hace 2000 años, cuando Jesucristo vino a la cruz del Calvario a morir por nosotros. Pero esa fue solo la primera parte. Él vino, destruyó el imperio de maldad espiritual, arrebató espiritualmente el imperio de la muerte. Eso es lo que nos dice, porque él resucitó con poder. Resucitó con poder, ¿verdad? Su resurrección es la promesa de que nosotros resucitaremos, y de la promesa de que Él vendrá también en una segunda venida. Va a venir a tomar lo que es suyo. Como te lo dije hace un momentito, más de 800 profecías por toda la Biblia nos mencionan de que Jesucristo viene una vez más, viene por nosotros, y lo que estamos narrando aquí en Apocalipsis es la manera en la que Él lo va a hacer. Entonces tú y yo necesitamos estar listos para esta situación. Nosotros como creyentes necesitamos despertar. Tenemos que ser sabios, tenemos que estar viendo los tiempos en los que estamos viviendo. Definitivamente las cosas que estamos viendo nos muestran que Jesucristo está más cerca. Los últimos días, es verdad, comenzaron desde el día en que Jesucristo ascendió a los cielos, ¿verdad? Vino, murió, resucitó, fue a los cielos, prometió regresar como se fue. Desde ahí están los últimos tiempos, pero sin embargo, todas las cosas que hemos visto avanzar, la maldad, las cuestiones que están sucediendo globalmente, nos muestran cómo todo se está acercando más y más, y de una manera rapidísima, a lo que estamos viendo en Apocalipsis, ¿verdad? A este gobierno global, ¿verdad? Todas estas cuestiones de toda un pensamiento global. La gente está pensando de una misma manera, ¿verdad? Aplaudiendo el aborto, aplaudiendo toda esta cuestión del género que está mal, que esta cuestión del aborto que está mal, aplaudiendo toda esta cuestión de desastre de todo lo que tenga que ver con Dios, de toda la historia. Llegamos a una nueva historia. Literalmente despojémonos de las ligaduras de Dios y seamos felices. Esta utopía que se ve, ¿verdad? Que va finalmente a venir este hombre acá. Todas estas cosas las estamos viendo suceder poco a poco. Tenemos que estar atentos. Recuerda otra vez, no permitas que estén adoctrinando tu mente, ¿verdad? Con todos estos noticieros. Como adultos nos adoctrinan a través de todos esos programas de Netflix, de todos esos noticieros. A los jóvenes con las redes sociales, con las películas, con la música. A los niños, ¿verdad? Con todas sus caricaturas. Checa, es tiempo de que disiernas y que te des cuenta de que hay una agenda por detrás, y que cheques, ¿verdad? Con la escritura. Hoy más que nunca necesitamos tener esta claridad en la palabra para saber discernir. El principio de la sabiduría es el Señor. Necesitamos un filtro, ¿verdad? Lentes que nos den la luz. Lámpara a mis pies es tu palabra, lumbrera mi camino, que es la escritura, ¿no? Así es. Sí, así es. Necesitamos discernir todas estas cosas. Necesitamos confiar en lo que Dios ha dicho. ¿Por qué? Porque de pronto hacen ver tan grandes todas las cosas que están sucediendo en noticieros y todo eso. Cuando realmente te pones a discernir y lo comparas a la luz de la palabra de Dios, puedes ver esta influencia, ¿verdad? Esta influencia y lo que tú dices, este adoctrinamiento en una sociedad que está sedienta de un Salvador, que está sedienta realmente en su alma. Es por eso que vemos tantos jóvenes suicidándose sin propósito, tantos jóvenes entregados, buscando su identidad, buscando su propósito en las drogas, en el alcohol, en determinados círculos sociales. Necesitamos recobrar nuestra identidad en Cristo, identificar la raíz del problema. La raíz del problema está que estamos lejos del Creador y necesitamos regresar a nuestro Creador. ¿De qué manera regresamos? Pues en arrepentimiento, en confesión de pecados, en reconocer tú eres Dios. Así es. Y bueno, finalmente estamos, te digo, el engaño, la mentira es lo que está pululando
alrededor de nosotros, de todo lo que oímos. En este tiempo va a ser todavía más fuerte el engaño y nosotros tenemos que afianzarnos en la Escritura. Y como mencionábamos en un principio, tienes que ponerte a pensar, ¿soy salvo en verdad? Tengo que revisar en qué estoy basando mi seguridad. No te puedes dar el lujo de basar tu seguridad en tus sentimientos, en tus opiniones, ¿verdad? En lo que dijeron allá, en lo que sucedió hace 20 años, que tú hiciste una oración por allá y que nunca cambió tu vida, nunca caminaste con el Señor. Tienes que estar seguro. No te puedes dar el lujo de tener una falsa seguridad o una falsa conversión, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice con toda claridad, nos dice en Juan, ¿verdad? Nos dice cómo la vida nueva que recibimos en verdad transforma nuestras vidas en algún nivel, ¿verdad? No estamos diciendo que hay perfección en esta vida, porque no existe tal cosa, pero hay un cambio, hay una transformación, cambio de mente, cambio de actitud, cambio de deseos, cambio de sueños, cambio de apetitos. Y esto sucede, ¿verdad? Cuando hay un nuevo nacimiento, cuando hay una nueva criatura dentro de ti, cuando has nacido de nuevo. Dice la palabra de Dios que para tener el reino de Dios no es necesario, para entrar al reino de los cielos no es necesario nacer de nuevo. Tienes que estar seguro de esto, ¿verdad? Repasemos el Evangelio rápidamente. La paga del pecado es muerte. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Y esa es la razón por la cual pecamos, es la razón por la cual el mundo está como está, ¿verdad? Pero también la palabra de Dios nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y fíjate, esta perdición no es solamente una perdición pues de que dejas de existir, no, habla de condenación eterna. Y Jesucristo vino precisamente a morir por nosotros en la cruz del Calvario para que tú y yo no tuviésemos que morir, ¿verdad? Para que Él recibiera el castigo, no tuviésemos que morir eternamente. Él recibió el castigo que nosotros merecíamos. Él recibió la ira de Dios, ¿verdad? Esta descarga de la ira de Dios que estamos viendo en Apocalipsis ya la recibió Jesucristo previamente en la cruz, y hoy tenemos una oportunidad de no tener que pasar por todo esto cuando nosotros creemos en Jesucristo y le hacemos el Señor de nuestras vidas, comenzamos a caminar con Él fielmente. Hoy es ese día, hoy puede ser ese día para ti. Asegúrate de esto. Recuerda, no seas como aquel que está en un avión a quién sabe cuántos, a miles de pies de altura, ¿verdad? Y quiere tirarse de ahí y su plan va a ser aletear con sus manos. No va a suceder. Necesitas un Salvador, un paracaídas, y ese es Jesucristo. El día de hoy entrégate a Él, confía en Él, hazle el Señor de tu vida, asegúrate que has nacido de nuevo y dile así: Señor, yo te doy gracias por haber muerto por mí, Señor. Entiendo que soy pecador, entiendo que lo que tú dices de mí es verdad. Entiendo, Señor, que lo que tú dices de ti mismo en la palabra de Dios es verdad. Señor, me arrepiento de mis pecados, quiero dejar de oír de ti y quisiera pedirte en este día que abras mis ojos, abras mi entendimiento, me des un nuevo nacimiento, Señor, para yo poder tener esta certeza. Quisieras darme esta certeza, Señor, quisieras transformarme en este día y que yo pueda caminar, Señor, de aquí en adelante cerca de ti, arrepentirme verdaderamente, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Y bueno, si hicimos esta decisión, si tú hiciste esta oración con todo tu corazón, recuerda, son 3 cosas importantes. No solamente es la oración, sino es una decisión que va a transformar tu vida cuando tú tengas una relación de fe, de confianza con la palabra de Dios, de oración, y que estés en una iglesia que se predica la palabra de Dios, que vengas a la comunión con los creyentes. Ahí nosotros podemos ofrecerte que nos acompañes. Nos reunimos todos los domingos en Calvary Compañerismo Cristiano, 1:00 p.m, 8587 de Memphis Arlington Road en Bartlett, Tennessee. Así es, recuerda, nos estamos preparando para la eternidad, definitivamente, y la palabra de Dios nos prepara para ello, y nos surge tener una perspectiva bíblica. Hoy en día hay mucha falsa doctrina, hoy en día hay mucha ignorancia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios no vino a darnos una religión y que cerremos la Biblia y que la hagamos a nuestra manera. No, nuestra máxima autoridad es la Escritura. No estamos yendo por sentimientos, no estamos yendo por modas, no, estamos yendo por lo que la palabra de Dios dice. Es de que te invitamos a ser parte de nuestra iglesia. Si estás en una iglesia bíblica, gracias a Dios, permanece, persevera, sé una bendición. Pero si no, ven, acércate a nosotros, 8587 Memphis Arlington Road, Bartlett, Tennessee, 38133. Gracias a nuestros sponsors. Sí, gracias Omega Insurance, gracias Calvary Compañerismo Cristiano, y gracias a ti. Recuerda, todos estos programas están en la biblioteca de YouTube de Calvary Compañerismo Cristiano. Más de 500 programas de esenciales de Creciendo en la Gracia y las predicaciones del domingo. Ahí tienes una vasta
información, ¿verdad? Del conocimiento de la verdad. Y bueno, pues te esperamos este domingo, recuerda, 1:00 p.m. Y mañana hablaremos un poco más de la abominación desoladora, así de que no te lo pierdas. Te dejamos en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza para todos. Esto es Esenciales para la Vida. Esenciales para la Fe. Y Esenciales para el Matrimonio. Dios te bendiga.